estos temas que hemos venido llegando a través de Espacio Cultural Educativo para formar a nuestra comunidad, para enseñar. Gracias, doctora Rosario. Todas las semanas debo agradecerle porque sin duda alguna estamos aprendiendo y estamos conociendo temas importantes. Hoy, esta semana, vamos a conversar sobre el embarazo en adolescentes, que además es un tema frecuente, ¿no? Pudiéramos decir que en nuestro municipio, no tengo las estadísticas, pero pudiéramos decir que tiene un alto índice en lo que son embarazos en adolescentes. Doctora Rosario, quien es ginecostetra de la clínica Unimed, con muchísimos años de experiencia, tocando estos temas tan importantes, doctora, y yo creo que a su consultorio pudieras tener más o menos una data o qué aproximado de pacientes adolescentes en embarazo. Y bueno, preguntarle qué es el embarazo en la adolescencia. ¿Cómo está, doctora? Bien, muy agradecida por la invitación. Según la Organización Mundial de la Salud, un embarazo en adolescentes es aquel que ocurre en aquellas mujeres que tienen una edad comprendida entre los 10 y los 19 años de edad. Aquí en el municipio yo calculo que debe estar en un 75% de las embarazadas son adolescentes. Un alto índice. Es muy alto. Y no solamente aquí, esto es a nivel mundial. Es un problema de salud público a nivel mundial. ¿Cuál es la causa de un embarazo en adolescente? El tener relaciones sexuales sin el uso de anticonceptivos. Esa es la principal causa. Y si hablamos de las consecuencias, Las consecuencias sería, bueno, son embarazos que primero no deseados, ¿verdad? Son embarazos no deseados que afectan económicamente. Se considera que a nivel del gobierno es un problema económico grave, porque el hecho de que haya alta incidencia de adolescentes, de mujeres embarazadas, aumenta la capacidad que tiene que tener el gobierno, capacidad para atender esas embarazadas en los centros de salud, ya sea consultas prenatales, ya sea hospitalización, o ya sea en el momento de atenderlas en su parto o su cesárea. Eso implica un gasto económico importante para los gobiernos. sí, sin duda alguna que es así. Y si hablamos de los riesgos para el niño, ¿cuáles serían? Bueno, son niños que vienen de adolescentes que no han alcanzado su madurez mental, ¿verdad? Son madres que todavía están en el proceso de desarrollo mental, ¿verdad? En el proceso de ese desarrollo psicológico, ese desarrollo social, esa madurez sexual. Esas muchachas todavía están en ese proceso de desarrollo, ¿verdad? Entonces, esos niños se ven afectados también por ese tipo de madre, ¿verdad? Son niños que nacen con muchos problemas, malformaciones congénitas, muchos problemas muchos niños son desnutridos al nacer o son desnutridos en útero, y también son niños que muchas veces se mueren dentro del útero, o sea, se mueren a las pocas semanas de nacimiento. También estos niños, la alta tasa de mortalidad de niños que se mueren en el primer año de vida, o sea, muchos de estos niños se mueren durante el primer año de vida, de estas madres adolescentes. ¿Y cuáles serían los riesgos para la madre? Conocimos los riesgos para el niño, pero también para la madre adolescente. ¿Cuáles son esos riesgos que corre? Aparte de los trastornos psicológicos que se presentan, tenemos los trastornos físicos. Son mujeres muy jóvenes, su pelvis todavía no se ha desarrollado, ¿verdad? Ellos tienen que soportar el peso del bebé, de la placenta, del líquido amniótico, y son embarazos muy dolorosos. O sea, ellas durante todo el embarazo tienen dolor de vientre porque esa pelvis todavía no está bien madura, no está fuerte para recibir ese embarazo. Las adolescentes presentan muchas complicaciones obstétricas, por ejemplo, la preeclampsia. Son muy frecuentes en ellas las infecciones respiratorias, las infecciones urinarias, las infecciones ginecológicas, son demasiado frecuentes. Aparte de eso, se les adelanta mucho el parto. Se presentan muchos con partos prematuros, con rupturas prematuras de membranas. Son embarazos de alto riesgo. Doctora Rosario, ¿cómo hacemos para prevenir el embarazo en las adolescentes? Lo más importante es la educación.
hablar con las adolescentes sobre el riesgo de quedar embarazada, ¿verdad? Ya Campañas de sensibilización. todo a nivel familiar y a nivel de la escuela, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos que vas a tener si quedas embarazada? Eso en primer lugar. En segundo lugar, informar sobre el uso de los anticonceptivos antes de iniciar las relaciones sexuales. Pudiéramos más adelante o la próxima semana hablar de un tema como los anticonceptivos, doctora. ¿Nos podría regalar ese tema? Sí, sí. Es bueno porque es muy importante, porque es una manera de prevenir estos embarazos en adolescentes, ¿verdad? ¿Cómo prevenimos también los embarazos en los adolescentes? Bueno, hablando con las jóvenes de no tener relaciones sexuales. Cuidarse mucho, no deben hacer eso. Y si lo van a hacer, estar pendiente de que antes de hacerlo tienen que usar algún método anticonceptivo. Hay muchos métodos anticonceptivos, o sea, no tener relaciones sexuales, sino tener un método anticonceptivo. Esa es la mejor manera de prevenirlo. Y es que también el embarazo en adolescentes puede traer consecuencias psicológicas, ¿verdad, doctora Rosario? ¿Cuáles podrían ser esas? Bueno, entonces la adolescente embarazada empieza a sentir sentimientos de rechazo, tanto a nivel familiar, los padres se sienten un sentimiento de decepción porque su hija quedó embarazada en una edad todavía adolescente. A nivel de la escuela es lo mismo, un rechazo por parte de los estudiantes, de sus compañeros de estudio, por parte de sus profesores, un rechazo porque ¿por qué pasó eso? Si está en etapa de estudio. Si está en etapa laboral, también una mujer embarazada, adolescente, si es una empresa muy pequeña, lo más seguro que la vayan a sacar, porque si embarazada no puede trabajar, se expone el riesgo de que le pase algo en su sitio de trabajo, es un riesgo de tener una embarazada en un sitio de trabajo, que se complique, también la sacan pues de su sitio de trabajo. Todo eso crea un sentimiento de vergüenza, de culpa, de depresión y de bajo estima en esa adolescente embarazada. Perfecto. Doctora, ¿y cómo afecta el embarazo en el estudio, por ejemplo? En el estudio, bueno, tienes que dejar de estudiar, tienes que salir de ese liceo automáticamente, no vas a poder estudiar, ¿verdad? Si estás en un año escolar, lo más seguro que te lo dejen terminar llevando tus tareas y listo, ¿verdad? Y luego que nazca tu bebé, tú no puedes estudiar porque tienes que cuidar un bebé. Un bebé requiere de muchos cuidados y el cuidado más importante es por parte de la mamá. ¿Por qué debemos hablar del embarazo en adolescente? Porque es un problema de salud pública a nivel mundial. Esto no solamente ocurre aquí, ocurre en todas partes del mundo. Y eso ha creado, primero la deserción escolar, la deserción laboral, y eso lleva a que estas adolescentes, el nivel económico de esas adolescentes, pues nunca lo van a superar. Si son adolescentes de nivel económico muy bajo y si no estudias o no trabajas, no vas a salir de ese nivel de pobreza donde estás. Entonces te va a mantener en ese estado de pobreza. ¿Qué pasa si una niña de 14 años se embaraza, doctora Rosario? Bueno, son embarazos de muy alto riesgo, son de donde se presentan las mayores complicaciones, hablando en primer lugar de la preeclampsia, los partos prematuros, las rupturas prematuras de membrana, las infecciones genitales son muy frecuentes, las infecciones respiratorias, las infecciones urinarias. Son embarazos muy complicados. Y pudiéramos comentarle a nuestra audiencia cuál es la edad óptima para quedar embarazada. La mejor edad es ya cuando tú has alcanzado tu madurez mental y tu madurez de tu cuerpo. Está entre los 25 y los 30 años de edad. Es la mejor edad. Bueno, quizás tú no hayas quedado embarazada en la edad que corresponde, pero has tenido un embarazo exitoso. Qué bueno que todos seamos impulsores de ir hablando de este tema tan importante y de ir trabajando de cómo debemos evitar esos embarazos en adolescentes. Doctora Rosario, su mensaje final para esas adolescentes que están en sintonía, porque yo sé que hay muchas niñas que ven nuestro programa. Bueno, la mejor manera de cuidarte de un embarazo no deseado en las adolescentes es no tener relaciones sexuales.
si vas a tener relaciones sexuales, tienes que usar primero un método anticonceptivo. Muchísimas gracias a la doctora Rosario, ya la convencí de que en el próximo tema hablemos de los métodos anticonceptivos, así que pendiente porque la próxima semana les estaremos hablando con la doctora Rosario Maldonado de los métodos anticonceptivos. Bueno, doctora Rosario, vamos a decirle a la gente lo de cada semana. Actívate en salud.